Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Marcos Arango y estamos en mi canal Matemat22. El día de hoy les presentaré un tema que es muy importante y que me han pedido mucho: porcentajes. Solamente hay que saber multiplicar y dividir, ¿correcto? Este tema es muy usado todos los días en todos lados, como centros comerciales, en tiendas, ferreterías, farmacias, noticieros, colegios y universidades, etcétera. Hasta en diferentes tipos de cursos, como son física, química, biología, bioquímica, edafología, zootecnia, estadística, etcétera, porque tienen que ver con cantidades, como conteo, mezcla, volúmenes, mediciones y soluciones, etcétera. Recordemos que porcentajes está íntimamente relacionado con decimales y fracciones. Vienen a ser lo mismo, sino que están expresados de diferente manera. Los porcentajes ya se usaban en el antiguo Imperio Romano. El emperador Augusto dictó que deberían pagar impuestos un cienavo sobre bienes vendidos en subastas. Ya para el siglo XV se comenzó a usar como herramienta o una aplicación para calcular impuestos e intereses. Pero vemos que en el tiempo va cambiando la forma del símbolo. En un comienzo, el símbolo de porcentaje era una P con un símbolo que parecía un 10 en forma horizontal. Luego para el siglo XV, más o menos en 1425, era una P en forma horizontal y con la parte inferior la palabra cento. Luego para el siglo XVII, ya en 1659, la P era un poquito más alargada en forma horizontal y en la parte inferior tenía un -0. En esto, para el siglo ya XVIII, ya es el símbolo que nosotros ya conocemos, que es una rayita oblicua con dos ceros a los costados. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver que por necesidad de abreviar el uso de las operaciones de fracciones en lo cotidiano, empiezan a usar los porcentajes. Porque antes era más complejo referirse en fracciones sobre los impuestos. Por ejemplo, hemos recaudado los 2/3 de la zona A más los 3/20 de impuestos de la zona B, y esto nos daría, entonces era más complicado. Entonces más fácil era decir, hemos recaudado 66% de la zona A y 15% de la zona B. Entonces en total sería el 81% de impuestos se ha recaudado en total. Era más fácil sumar. Vemos que por un tema práctico, al referirse en cantidades, es que se usan los porcentajes. Su símbolo matemático del porcentaje es una forma evolucionada de los dos ceros. Quiero decir que representa una cantidad como una fracción dividida en 100 partes. ¿Correcto? Es como decir dividir entre 100. Su otro nombre es el tanto por ciento. Tanto significa un número proporcional y por ciento significa de cada 100 unidades. Entonces, simplemente se multiplica por 0,01 o 1 entre 100. ¿Qué quiero decir? Que cada vez que vean el símbolo de porcentaje significa 1 entre 100 en forma de fracción. En decimal sería 0,01. En el caso que nos pidieran 10% sería 10 sobre 100. Si nosotros factorizamos 0 arriba, 0 abajo, nos queda 1 sobre 10, y esto a su vez en decimal es 0,1. Si fuera 50% sería 50 sobre 100, y esto a su vez en decimal sería 0,50. Entonces, si nos piden el X%, sería simplemente X sobre 100. Alternativamente es una regla de 3 simple directa. Es como que, por ejemplo, nos dijeran en un colegio de primaria hay 600 alumnos, hállame el 10%. Lo único que tienes que hacer es hacer una analogía. Si yo no sé cuánto es el 10%, le ponemos X es el 10%, porque es lo que yo no sé. Y abajo ponemos 600 es el 100%, o sea, es todo el grupo. Lo que haríamos es una multiplicación y una división sucesiva en forma de aspa. Ponemos X es igual a 10% por 600, estamos viendo una multiplicación cruzada en aspa, ¿correcto? Y en la parte del denominador ponemos lo que resta, la X no, porque es lo que está despejado. Ponemos en el denominador 100%. Entonces sería 10% por 600 entre 100%. Vamos a despejar los porcentajes y nos va a quedar
10 por 600 entre 100. Vamos a factorizar los dos ceros arriba, los dos ceros abajo y nos queda 6 por 10, sería 60. Eso sería el 10% de 600, ¿correcto? Cuando veamos una ecuación con fracciones, quiere decir que también se puede resolver con regla de 3 simple. Ahora vamos a ver un cuadro de equivalencias entre porcentajes, fracciones y decimales. Comenzamos con lo más fácil. Cuando vemos un 100%, quiere decir un todo, una unidad, 1. Entonces 1 es un 100%. Entonces cuando vemos 7, sería el 700%. Entonces, si 100% es 1, es igual que en fracción lo podríamos reemplazar como 1 sobre 1. 50% en fracción equivale a un medio y en decimales a 0,5. 25% quiere decir un cuarto en fracción, la cuarta parte, y en decimales sería 0,25. 10% quiere decir 10 sobre 100. Si lo factorizamos sería 1 sobre 10 y en decimales sería 0,1. El 20% sería un quinto en fracción y en decimales 0,2. 30% 3 sobre 10, que en decimales sería 0,3. El 40% sería 2 quintos en fracción, 0,4 en decimal. 60% 3 quintos en fracción, 0,6 en decimal. 70% 7 sobre 10 y 0,7 en decimal. 80% 4 quintos y 0,8 en decimal. 90% 9 sobre 10. Otros números bastante usados en los problemas son 75%, en fracción son 3 cuartos, en decimales es 0,75. 66% es 2 tercios en fracción y 0,66 o periódico puro en lo que es decimales. 33%, la mitad, es 1 tercio en fracción y 0,33 periódico puro. 15% es 3 sobre 20, es 0,15 decimal. Y 12,5% que es 1 octavo en fracción y 0,125 en decimal. Normalmente los porcentajes no se expresan en decimales, sino que hay algunas veces, hay excepciones en los problemas, por eso se lo pongo. Entonces estamos viendo que un número lo podemos expresar en 3 diferentes formas: en porcentajes, en fracciones o decimales. ¿Ya? Este cuadro en realidad no es para que se lo memoricen, simplemente es para razonar y comparar, y cada vez que veamos una fracción podemos detectar si es porcentajes o si es un decimal, ¿correcto? Y qué cantidad quiere decir. Estamos recordando que porcentajes está íntimamente relacionado con fracciones. O sea, porcentajes, fracciones y decimales son lo mismo, sino que están expresados en diferente forma. Ahora comenzamos con los problemas. Primer problema, hallar el 30% de 600. Fácil. Si quieres lo hacemos como la regla de 3 simple que ya lo habíamos visto en el anterior problema, o simplemente ponemos la forma práctica. 30% quiere decir 30 sobre 100. La palabra de, no se olviden que ya lo habíamos visto en planteación de problemas, que la palabra de quiere decir multiplicación. Entonces 30% de 600 es 30 sobre 100 por 600. Vamos a factorizar los dos ceros en el numerador y en el denominador, ¿correcto? Es como que si le sacáramos 100ava al numerador y 100ava al denominador, ¿correcto? Cada vez que vean algo conocido en una operación, traten de factorizarlo para que no se les complique y no se les haga muy grande el número y después se les haga más difícil. Entonces quedaría en el numerador 30 por 6 sobre 1. Entonces, 30 por 6 es 180. No se olviden en este caso que tienen que fijarse qué cosas le están preguntando. Acá simplemente le están pidiendo hallar el 30%, pero en algunos problemas le pueden preguntar: en el problema tú ganaste 30%, ¿cuánto de dinero tienes en total? Por ejemplo, pues no, porque no es lo mismo el total que lo que ganaste o lo que perdiste, pues no. En este caso, si por ejemplo te pidieran cuánto es el total que tienes, sería, si yo tengo 600 más lo que gané,
que es el 30%, que es 180, sería 600 más 180, serían 780. Fíjense bien qué es lo que le piden en los problemas, ¿correcto? Segundo problema, el 15% del 30% de 600, ¿cuánto es? O sea, le están pidiendo eso. Es simple multiplicación. No se olviden que la palabra del o de significa multiplicación. Entonces son multiplicaciones sucesivas. 15 sobre 100 por 30 sobre 100 por 600. Vemos que el 600 tiene dos ceros arriba, factorizamos con dos ceros de abajo. El 30 tiene un 0 arriba, lo factorizamos con un 0 abajo y nos queda arriba 15 por 3 por 6 sobre 10. Entonces, esto para no estar multiplicando números grandes, también podemos seguir factorizando. Vemos que arriba le podemos sacar quinta al 15, que nos queda 3, y quinta al 10 nos queda 2. Al 6 le podemos sacar mitad, nos queda 3, y abajo al 2 mitad es 1. Entonces nos quedaría 3 por 3 por 3 sobre 1. 3 por 3 por 3 es 27. ¿Correcto? Siguiente problema. Este es un problema donde hallar porcentajes de números grandes. Dice, los principales productores de quinoa en el 2017 del Perú producen en total 78.700 toneladas. ¿Cuánto produce cada uno? Puno produce 50%, Ayacucho 20%, Apurímac 9%, Cusco 5%, Arequipa 4%, Junín 4% y otras 8%. Entonces, cada vez que vean números grandes, no se asusten, simplemente apliquen lo que ya saben. Vemos que en el numerador 78.700 tiene dos ceros para factorizar y en el denominador 100 dos ceros. Factorizamos dos ceros en el numerador, dos ceros abajo, quedaría 50 por 787 y esto nos saldría 39.350 toneladas en Puno. El 50% es la mitad de todo, o sea, Puno produce la mitad de todo, es el mayor productor en quinoa. Luego sigue Ayacucho, que sería 20%, 20 sobre 100 de 78.700. Factorizamos los dos ceros arriba y abajo, nos queda 20 por 787, nos quedaría 15.740 toneladas en Ayacucho. Luego, 9% de 78.700 en Apurímac sería 9 sobre 100 por 78.700. Dos ceros arriba, dos ceros abajo, factorizamos, nos queda 9 por 787, sale 7.083 toneladas en Apurímac. Luego 5% en Cusco, 5 sobre 100 multiplicado por 78.700, igual factorizamos los dos ceros y quedaría 5 por 787, sería 3.935 toneladas en Cusco. 4% en Arequipa, 4 sobre 100 por 78.700, factorizamos arriba, abajo, fácil. Ya vamos viendo que mientras que más practicamos, más rápido se nos hace resolver los problemas. Entonces 4 por 787 saldría 3.148 toneladas en Arequipa. 4% en Junín, chicos, es lo mismo. 4% sea donde sea, es el mismo número, el mismo total. Entonces sabemos también la respuesta, sería 3.148 en Junín, lo mismo que en Arequipa. Y en este caso el 8% en otras hacen algo práctico. Mira, no necesitamos sacar el 8% porque simplemente el 8% es el doble de 4%. Entonces multiplicamos por 2 y nos sale 6.296 toneladas en otras. Entonces dense cuenta, algunos se pueden resolver de forma solamente razonando. Entonces hay que ser prácticos al resolver matemáticas. ¿Y se dieron cuenta? Todo fue fácil. Espero que les haya gustado el tema. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en mis redes sociales o aquí abajo en los comentarios. Si quieres saber más de fracciones y no viste mis dos videos anteriores, te dejo aquí y aquí los enlaces para que los puedas ver. Si te gustó el video, regálame un like. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que te lleguen más videos de tu interés. Recuerda que matemáticas es fácil, solo practícalas. Me despido, muchas gracias. Chao.